Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, quien les habla Warrior Ben, el de siempre. Hoy estaremos compartiendo todo lo que necesitas saber para comenzar a ganar y jugar dentro de Wild Forex. Las estrategias, el pase de batalla, las unidades. Cubriremos los fundamentos básicos, desde cómo empezar a ganar desde el primer momento de la partida, las ventajas del pase de batalla, las unidades y mazos más poderosos, y sobre todo mi estrategia personal que me han llevado a la victoria. Pero antes que todo, ¡vamos con la intro! Primero que todo vamos a comenzar con los conceptos básicos. Sé que algunos de ustedes ya tienen algo de experiencia, pero este video está dirigido para ambos públicos, para aquellos que están comenzando el juego y para aquellos que ya tienen algo de experiencia dentro de él. Vamos a sumergirnos en el concepto básico del bucle principal, o mejor conocido como Core Loop, que básicamente es el funcionamiento principal de cómo debemos jugar. Esto está basado primero en recolectar recursos, es decir, tenemos que tener una fuente de recursos para poder producir las unidades, en este caso es el maná. Luego que tengamos maná nos da la oportunidad de poder construir y mejorar con los recursos que hemos recolectado. Ya desde este punto podemos comenzar a construir las nuevas estrategias para planificar y prepararnos antes de la batalla. Necesitamos planificar una buena estrategia para poder dominar el campo de batalla y obtener la victoria delante de nuestro enemigo. Esto significa seleccionar las mejores unidades para la batalla y sobre todo posicionarlas estratégicamente. Y luego de esto viene la parte final y la más importante, y aquí es donde se pone a prueba tu habilidad táctica. Depende de esto si eres un buen o un mal jugador, ya que durante la batalla necesitas tomar decisiones rápidas y usar las habilidades que tienen cada unidad para poder superar a tu oponente y a ganar la partida. Y aquí es donde entra en juego las unidades. Tenemos tres tipos de unidades o tres grupos de unidades. Están las unidades de ataque a distancia, que generalmente usan flechas o dardos o magia para atacar a sus enemigos. Tenemos a las unidades de melee, que usan ataque cuerpo a cuerpo. Y tenemos a las unidades de ataque de asedio. Estos tres grupos de unidades son los que tenemos que equilibrar dentro de nuestro mazo para poder organizar una mejor estrategia. Mientras más equilibrio y sinergia existe en nuestro mazo, créanme que las partidas serán un poco más fácil para nosotros porque tendremos las herramientas necesarias para nuestra victoria. Debido a que las batallas dentro de Wild Forex no solo son acerca de quién tiene las unidades más fuertes, sino también de cómo se usan esas unidades. Por ejemplo, te doy algunos consejos prácticos que te van a servir. Aprovecha siempre el terreno, es una de las estrategias que si conoces en cómo jugar cada mapa, la victoria tendrá un 50% a tu favor. Es usar obstáculos, ver cuál es el mejor terreno para conquistar en cada partida, qué construir antes de comenzar a atacar y conocer todo el potencial de tu mazo. Si quieres algo más detallado y aún no has visto mi video de tutorial básico, por acá arriba te aparecerá una tarjeta que te llevará a él. En ese video tratamos todo lo que necesitas saber de las unidades, de cómo moverlas, de cómo posicionarlas. Espero que te sirva mucho si eres nuevo. Pero de forma resumida, estos son los conceptos que debes manejar para comenzar a ganar las partidas desde el principio. Conocer tus unidades, conocer el terreno donde estás jugando y conocer la estrategia que aplican a las unidades que has elegido. Y aprovecho este espacio para invitarte a que te puedas suscribir si aún no lo has hecho. Si no eres parte de la comunidad, suscríbete por acá, deja tu like y comenta qué otra estrategia crees tú que es necesario saber para empezar ganando desde el principio. Y otro punto que tenemos que tocar es el pase de batalla. El pase de batalla nos ofrece muchas ventajas para acelerar nuestro progreso, porque esto nos permite desbloquear unidades, habilidades especiales como cartas o shards para poder subir nuestras unidades de level, dándonos una ventaja muy significativa. Si planeamos jugar con regularidad en la nueva temporada que comienza en el lanzamiento oficial del juego, el pase de batalla será una inversión que vale la pena para maximizar nuestra experiencia en el juego, porque tendremos tokens para elevar nuestras unidades, tendremos char para seguir subiendo el nivel de esta y tendremos oro necesario para poder pagar el fee de las unidades. Por eso, si quieres prepararte de la mejor forma, pensar en el pase de batalla es una estrategia a contar. Seguimos con las mejores unidades y mazos según mi opinión. Algunos de los mejores mazos incluyen una combinación de arqueros. Me gusta mucho jugar con ataque a distancia, bien sea arqueros, bien sea sapos, bien sea ballesteros. En este caso también necesitamos unidad
como ataque de melee, bien sea Swarmans, bien sea Spearman, bien sea caballeros. Y también me gusta mucho tener unidades de apoyo como sanadores, bien sean tier 1 como la conejita o bien sean tier 2 como los paladines. Esta combinación ofrece un buen equilibrio entre ataque, defensa y recuperación. Pero si quieres saber de forma más detallada cómo armar un buen mazo para ganar las mejores estrategias, acá te aparecerá una tarjetita con el video que también tengo en mi canal de cómo armar un buen mazo. Y hablando de las mejores unidades a mi parecer para destacar, el Juggernaut y el Bomb son excelentes para romper líneas enemigas. Igualmente la ninja es una buena estrategia, una de las mejores unidades del juego a mi parecer, y obviamente no dejando por fuera a mis queridos arqueros. De esta manera tú puedes determinar cuáles son las mejores unidades que se adaptan a tu estrategia y sobre todo a tu estilo de juego. Es necesario saber qué estilo de juego necesitas jugar, si eres defensivo, si eres medio o si eres rush. Y para concluir te dejaré cuáles son las estrategias que más me han funcionado a mí y sobre todo cuál es el mazo que actualmente estoy probando. Una de las estrategias que más me ha funcionado es el uso de la emboscada, es decir, aprovechar el terreno, esconder algunas unidades hasta que el enemigo esté lo suficientemente cerca, dejar que sea él que dé el primer paso para el ataque para yo atacar de manera sorpresiva. Otra estrategia efectiva es el uso de señuelos. Envía una pequeña fuerza para atraer las unidades enemigas hacia esa pequeña fuerza, mientras tus fuerzas principales atacan desde otro ángulo, bien sea sorprenderlo con una bomba, sorprenderlo con los gatos de fuego, sorprenderlo con los Zeppelin. Pero la idea es que mantengas unas unidades, mantengas una win condition para poder determinar qué estrategia debes hacer para poder dominar la partida. Y sobre todo, no subestimes la importancia de la defensa. También a veces es necesario construir torres defensivas para poder frustrar los ataques enemigos y que te dé tiempo de planificar tu ofensiva. No olvides estos detalles siempre, tenlos presentes. De todas maneras, siempre te dejaré un gameplay para que veas la forma en la que yo juego, así podrás aprender de mis estrategias. Esto es todo por el video de hoy. Quien les habló como siempre, Warrior Ben. Nos vemos hasta la próxima, te dejaré un gameplay. Hasta la próxima, chao chao. Vamos a comenzar con esta partida. El enemigo ha comenzado primero que nosotros. Bueno, es un bug que está ahorita en los últimos días. Bueno, estoy jugando con este mazo de curación. El punto principal o clave de este mapa es dominar la parte central. Vamos a primero a llegar acá para que no nos tome el territorio. Vamos a sacar un arquero, que recuerden siempre que mi estrategia es sacar a una unidad que ataque tanto terrestre como volador. En este caso estoy usando arqueros y estoy usando los escopeteros. Vamos a ir a tier 2 porque quiero sacar los Zeppelin para dominar la partida. A pesar que la arrancó primero, no está jugando muy lento. Ya voy a tomar la parte central y me deja jugar como quiero. Entonces bueno, yo creo que estas partidas han sido un poco complicadas, buscar partidas buenas. Todas han sido fácil. Este ha sido el enemigo que ha tenido unidades un poco tier más altas de todas las que he grabado. Entonces vamos a comentar esta partida mientras que jugamos. Voy a armar muchas minas para poder sacar los dos Zeppelin rápido y poder controlar. Es mi win condition, mi unidad de asedio. Mi win condition está con este mazo es sacar 2 tanques, dependiendo, 2 tanques y 2 Zeppelin. Pero en este caso voy a sacar curanderas. Yo creo que con esos 2 Zeppelin puedo controlar esas unidades. Voy a sacar una curandera level 1, a pesar que es level 10, me ha ido muy bien. Miren lo mucho que cura esta unidad. Con 3 curaciones está full. Vamos a sacar a otra para que dé support por si se lastiman. Y vamos a atacar, ¿sí? Vamos a ver si podemos sacar un paladín. Quería usarlo en el Play to Airdrop, pero bueno, vamos a subir videos, tratar de subir videos todos los días del Play to Airdrop, de cómo me ha ido en las partidas, para que ustedes vayan checando y vayan viendo las estrategias que estamos usando. Ya tengo mi equipo, se los revelaré cuando comience el Play to Airdrop mañana. Bueno, aquí atacamos. Se quedó un poco lagueado porque estaba un poco la beta sobrecargada. No es mi internet ni mi celular, es el juego como tal. Y bueno, ya esta partida creo que está dominada. Es que hay pocos enemigos fuertes. Entonces bueno, quería enseñarles el equipo con el que estoy jugando. Y miren esto con las curaciones o las conejitas. Si tú dejas seleccionada la conejita, te sale la flechita y puedes elegir a quién quieres tú linkear o para que él cure siempre. Entonces ves, te das cuenta que se pone como amarilla. Eso es para que él quede asignado a esa unidad y la cure siempre.
No sabía eso, se me lo dijo un amigo. Gracias, Enryu. Y bueno, amigos, así terminamos esta partida por hoy. Muchas gracias por visitar este video. Nos vemos mañana. Chao, chao.